Muy buenos días. Pues sí, efectivamente mucha gente se está preguntando, pero ¿por qué Rusia quiere invadir Ucrania? ¿Cuál es el valor de Ucrania? Muchos creen que es por el petróleo, por el gas, y realmente el valor de Ucrania es económico, pero no es por su gas y su petróleo. Realmente Ucrania, donde es fuerte, es en la agricultura. Abastece casi un cuarto de los alimentos que necesita Rusia. Es muy fuerte exportando productos para aceites, soya, para biocombustibles, pero el valor de Rusia, le voy a mostrar en este mapa en este segundo cómo es la crisis, le voy a explicar qué es lo que está pasando. Resulta que Ucrania, que es un país de 40 millones, 43 millones de habitantes, tiene una ubicación geopolítica clave tanto para Rusia como para Occidente. ¿Por qué? En 2012, vamos a hacer una versión corta de la crisis. En 2012, el entonces presidente de Ucrania el país dijo, oiga, nosotros queremos formar parte de la Unión Europea, queremos anexarnos. El presidente dijo, no, yo no voy a aprobar esa anexión porque yo soy prorruso. De hecho, ese presidente, en 2013, se desataron unas protestas en Kiev, la capital, para la gente que le exigía, oiga, hay problemas de corrupción terribles y usted además no quiere aprobar la anexión a Europa, nosotros no queremos ser un país suelto en el Mar Negro, queremos anexarnos a una organización grande que nos proteja de cualquier amenaza. El presidente dijo no. En 2019 a ese presidente lo condenaron. ¿Por qué? Porque resulta que un año después de que se iniciaron las protestas, la península de Crimea dijo, oiga, nosotros sí queremos ser rusos. Y el presidente promovió un referendo que ganó con el 95%, que fue declarado ilegal por la ONU, en el que el 95% de las personas de la península de Crimea, que era ucraniana, dijo, no, nosotros somos rusos. Y anunciaron su anexión a Rusia. Entonces le quitaron esta parte a Ucrania. ¿Qué pasó entonces? Dos regiones muy importantes acá, que son Lugansk y Donetsk, que se conocen como el Donbass, dijeron, oiga, nosotros también queremos ser parte de Rusia. ¿Qué ocurre con Ucrania? Ucrania, cuando la Unión Soviética se desintegró, Ucrania era la tercera potencia mundial nuclear. Era primero Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Y en unos tratados en 1992 acordaron en Kiev que ellos renunciaban a su armamento nuclear y Rusia se comprometía a nunca reclamar este territorio como propio. Pero Ucrania es el país con más rusos por fuera de Rusia. Y Ucrania tiene un tema muy complicado interno, y es que hay mucho nacionalismo. Los ucranianos siempre defienden su región, su autonomía, pero como hay tantos rusos, hay muchos ucranianos que quieren ser rusos. Entonces, estas dos regiones dijeron, nosotros queremos ser rusos. Y se armaron unos enfrentamientos que terminaron en una guerra con 14.000 muertos, que terminaron con un acuerdo que se llama el Acuerdo de Minsk. En el Acuerdo de Minsk, en 2014, dijeron, oiga, Ucrania sigue siendo dueña de estas dos regiones, Ucrania sigue siendo un país autónomo, pero nosotros les vamos a dar a estas dos regiones un manejo medio autónomo administrativo para que ustedes tengan como su propio control, pero siguen siendo ucranianos. ¿Qué pasa ahora? El presidente Putin dice, oiga, resulta que yo voy a reconocer a Donetsk y a Lugansk como dos países independientes fuera de Ucrania. Y Ucrania dice, esto es mío. ¿Cuál es el argumento de Putin? Putin dice, oiga, mire, es que a raíz del nacionalismo, y esto es cierto, hay mucha persecución a los prorrusos y a los rusos. De hecho, hay muchas ciudades de Ucrania donde está prohibido hablar ruso. Hay una persecución. Entonces él dice, es que acá hay un genocidio, hay una persecución a rusos y yo tengo que protegerlos. Mi mejor manera de protegerlos es, reconozco estas dos independencias, hago unos acuerdos con ellos y ellos me piden que yo envíe tropas para preservar la paz en la región, en esta región. ¿Cuál es el problema de fondo? Ucrania en todo este proceso había comenzado una solicitud de anexión a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde está Europa, entre estos sus vecinos, Polonia, Lituania, Letonia, en donde abre las puertas para que las fuerzas militares de la OTAN, de toda Europa y de Estados Unidos, entre otros, puedan garantizar la seguridad acá. Entonces Putin dice, oiga, si estos señores de Ucrania se anexan a la OTAN, o sea, a la Europa Occidental, y yo reclamo la protección de mis ciudadanos aquí,
en Lugansk y en Donetsk, y llego a tener un movimiento militar, eso obligaría a toda la OTAN y todo su aparato militar a tener que respaldar a Ucrania. Estamos hablando del principio de una guerra mundial. Entonces, ¿qué dice Putin? Yo lo que voy a hacer es poner unas fuerzas de paz acá para garantizar la seguridad de mis ciudadanos, mientras evacúo a una gente hacia Rusia, que fue lo que ocurrió hace 2 días cuando los dirigentes de Lugansk y Donetsk dijeron, oiga, no, vamos a evacuar esto porque esto se complicó. Pero ¿qué hizo Putin mientras tanto? Sus amigos de Bielorrusia le permitieron poner tropas. En Crimea, que ya es suyo, tropas. Con esto controla ¿qué? El Mar Negro. El Mar Negro se conecta al Mar Mediterráneo y al Mar Mediterráneo se conecta al mundo. ¿Qué pasa además con Ucrania? A través suyo pasan los oleoductos y los gasoductos más grandes de la región para proveer a Europa de combustible. Es una reunión geopolítica y geoeconómica muy importante. Por eso te digo, su valor no es que tengan gas o petróleo, pero sí son el medio para transportar la mayor cantidad de petróleo posible en esta región y de gas. Claro. Ahora, ¿qué está pasando? Vamos a ver el mapa de los bombardeos. Te voy a explicar un poco qué ocurrió. Ok. Aquí estamos viendo entonces, anoche Putin dijo, oiga, esta situación, los acuerdos de Minsk, que fueron los que te conté que fueron los acuerdos de paz en los que les daban unas autonomías, ya no existen. Y vamos a tener que defender a mis conciudadanos en territorio ucraniano. Además, estoy sintiendo que la OTAN está preparando una ofensiva y yo voy a acabar con esa amenaza. ¿Cómo? Inició unos combates en unos lugares claves de Ucrania. Obviamente Kiev, la capital, Mariupol, que es uno de los sitios ucranianos más cercanos al Mar Negro y más amenazantes a su península de Crimea recientemente anexada, Odessa, que es uno de los sitios más cercanos al Mar Negro y más cercano a la Europa occidental, Lutsk, que es uno de los sitios más cercanos a su amigo y socio Bielorrusia, donde le han permitido tener soldados. Y por acá muy cerquita queda una ciudad muy conocida desde hace muchos años, que se llama Chernóbil. Ya sabemos, por el desastre nuclear. Esa ciudad tiene un valor geográfico y estratégico muy importante, porque aquí, aunque la planta dejó funcionar, hay reservas grandes de plutonio. Y además hay mucho armamento que quedó guardado desde la época en la que estaban muy armados y dijeron no toquen nada hasta que no sepamos qué hacer. Esta ciudad es clave. ¿Para qué? Para la amenaza de Bielorrusia. Entonces, él dijo, oiga, voy a acabar con las amenazas. Hasta este momento ha destruido 11 bases aéreas y 77 instalaciones militares. ¿Eso qué quiere decir? Que eliminó cualquier riesgo de que Ucrania pueda lanzar un ataque aéreo y contrarrestar los ataques. ¿Qué ataque aéreo podría enviar Ucrania? Ataque aéreo para recuperar sus 2 regiones perdidas que fueron reconocidas por Rusia únicamente. Entonces, acaba con las bases, con los aeropuertos y se vuelve el rey del cielo en esta zona. Tampoco permite que vengan de otros países a ayudar o a intervenir en Ucrania, porque no pueden llegar ni los aviones ni los barcos. Limita la ayuda internacional. Nada. ¿Cuál vía queda? La vía terrestre, que sería por Polonia o por uno de estos vecinos, o la vía marítima por el Mar Negro. Si es la vía marítima por el Mar Negro, él tiene la península de Crimea dominada, y aquí tiene solamente la bobadita de 300 buques y 200 submarinos nucleares, que desplegó argumentando que estaba haciendo unos ejercicios militares con su vecino y mejor amigo Bielorrusia. ¿Eso qué quiere decir? Que el señor tiene en este momento, desde anoche que inició sus bombardeos, sitiada por el aire a Ucrania, sitiada por tierra en las fronteras, y limitada para recibir ayuda de Europa a Ucrania, y sitiada y limitada para recibir apoyo y ayuda por mar. Las ciudades importantes que bombardeó: Mariupol, Odessa, muy importante, Kharkov, que está realmente como a 6 kilómetros de la frontera rusa y es una de las ciudades donde más temen que se hará la siguiente toma. Bombardeó la capital, el aeropuerto y las bases militares, y Lutsk. Muchos de los bombardeos nacieron de buques militares con misiles desde el Mar Negro. Otros fueron en avión desde Rusia
y desde Bielorrusia. Bielorrusia ya dijo, yo voy con Rusia, cuente conmigo, si necesita poner armamento nuclear en mi territorio, póngalo, señor, no tengo ningún problema. ¿Qué pasa? Les voy a mostrar el mapa de la estrategia que tiene Rusia. Muy bien, aquí vemos a Ucrania, vemos a Rusia. Como te podrás dar cuenta, el proceso inicial era las dos regiones a las cuales reconoció su independencia, Lugansk y Donetsk, que se conoce como la región del Donbass o el Donbass, Kiev y Chernóbil, Lviv, Odessa y todas las zonas que pueda recoger a partir de la península de Crimea, que es suya anexada por un referendo. Les voy a mostrar cuál era el plan. Estados Unidos hace 3 días denunció ante la ONU cuál era el plan de Estados Unidos, de Rusia, para invadir Ucrania. Un plan de 4 pasos. Les voy a mostrar los 4 pasos para que tú veas lo que está pasando y lo que ocurrió. El primer punto, Estados Unidos dice, oiga, señores, mundo, cuidado que Rusia está buscando crear un pretexto que justifique lanzar un ataque. ¿Cuál es el pretexto? Hay 2 regiones mías que me piden ayuda porque me están matando a mi gente, están masacrando rusos en unas regiones que piden ser autónomas rusas, ya tengo mi pretexto. Reuniones gubernamentales convocadas de forma teatral. Hace 2 días, Vladimir Putin convocó al alcalde de Moscú, a los ministros, a los altos generales, a los jefes de la Duma, y firmó unos tratados de reconocimiento diplomático y una solicitud para utilizar sus tropas en el extranjero. Sobre esa reunión pasó algo muy extraño. Esa reunión se publicó y se sacó como última hora en Rusia a las 8 de la noche por la televisión rusa. Pero los investigadores, usted sabe cómo se mueven, empezaron a tomar fotos de los personajes presentes en la reunión y se dieron cuenta que casi todos tenían reloj. Empezaron a ampliar los relojes y se dieron cuenta que, por ejemplo, el alcalde de Moscú tenía las 10:15 de la mañana, que el ministro de Defensa tenía las 10:17 de la mañana. Es decir, lo que Putin presentó como una reunión de emergencia de su gobierno por una situación crítica en la cual necesitaba responder a las 8 de la noche hora Rusia, realmente fue una reunión planeada desde las 10 de la mañana, 8 horas antes. Es decir, ya estaban programados los movimientos de tropas, ya estaban organizados los puntos estratégicos de ataque, ya estaban controlados y definidos los sitios de valor estratégico. El tercer punto, dice Estados Unidos, que es el plan de Putin, es bombardeos y bloqueos de las comunicaciones y ciberataques. Desde el domingo, el gobierno de Kiev está diciendo, estoy siendo víctima de ciberataques, me bloquearon la página del Ministerio de Defensa, los sistemas de comunicaciones del ejército, no tengo servicios públicos, no tengo, el metro está bloqueado, no tengo conexión con el exterior, se me está cayendo los ciberataques. ¿Y qué pasó anoche? Los bombardeos, que Putin define como bombardeos preventivos. Estados Unidos dice, finalmente, después de estas 3 etapas, ¿qué sigue? La invasión terrestre, la invasión total. Y en ese juego, si ustedes quieren poner por favor el primer mapa de la crisis, en ese juego es muy importante su amigo y vecino, Bielorrusia, porque tiene acceso a toda la frontera este, al sur, al norte, incluso al noroccidente. ¿Está la OTAN atada de manos? Está la OTAN atada de manos. ¿Por qué? Porque lo que puede hacer la OTAN y lo que está haciendo Estados Unidos y Europa es, vamos a sancionar económicamente a Putin, vamos a correr, y eso es un costo político y económico duro para Putin. Pero cualquier intervención significa una decisión de iniciar una guerra mundial. Eso es la situación que está ocurriendo en este momento en Rusia. Por ahora, lo que se conoce ya, el alcalde de Kiev declaró el estado de emergencia, declaró el toque de queda. Usted se preguntará, ¿qué está pasando en Kiev? A esta hora, en Kiev, estamos 8 horas adelante, o sea, son las 7 de la noche, las 8 de la noche. La gente está en la calle, hay carros, hay comercio. Mucha gente en la mañana, por ejemplo, que iba a ir a su trabajo, se ocultó en el subterráneo del metro para protegerse. Usted sabe que estas ciudades de la antigua Europa tienen muchos sitios definidos como refugios de bombardeos y demás, entonces hay muchos sótanos, muchos túneles. Y precisamente aquí estamos viendo las imágenes de
Kiev en directo, imágenes que nos llegan desde Reuters, y mire lo que está pasando en este momento. Exactamente. Calles vacías prácticamente. Como tú puedes ver, ahí en este momento son las 7:26 de la noche en Kiev, y si tú te das cuenta, hay carros pasando por la plaza central. Sí. Este es el centro de Kiev. Hay luz, hay energía. Sí. Digamos, no es un día normal en Kiev porque acaban de sufrir unos bombardeos. Claro. Pero a lo que está jugando Putin, aunque fue una agresión frontal, y como dijo Biden, fue una decisión de una guerra consciente, realmente no ha lanzado su gran ofensiva. Lo que está haciendo es eliminando gradualmente los puntos de amenaza para tener la superioridad estratégica sobre Ucrania y frente a la OTAN.